¿Qué te dice este plan para Michoacán en un contexto como este? En primer lugar, hay que decir que es un programa ambicioso en términos de la magnitud de la inversión anunciada. Estamos hablando de 37,000 millones para diferentes programas adicionales a los que se tenían considerados, que va a detonar varios procesos, al parecer, de desarrollo regional en el estado. La pregunta que habría que hacernos entonces es si efectivamente este tipo de estrategias han tenido eficacia para prevenir y para controlar el delito en otras entidades, por ejemplo, ¿no? Pongo por caso el estado de Guanajuato, que es estado vecino de Michoacán, tiene la red carretera interna de un estado más grande y más modernizada en todo el país, tiene una fuerza exportadora como pocos estados en la República Mexicana, tiene una estructura policéntrica de ciudades muy potentes en lo económico, León, Celaya, Irapuato, Salamanca, y tiene una población que recibe una gran cantidad de remesas. Lo que vemos es que Guanajuato tiene desde hace 10 años el número más alto en términos absolutos de homicidio doloso en el país y enclaves controlados por el crimen organizado, con la aparición de grupos delincuenciales como el denominado Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel Nueva Unión, o Nueva Plaza en León y cosas así, ¿no? Entonces lo que vemos es que este tipo de inversiones no necesariamente previenen la delincuencia y menos aún controlan a los grupos del crimen organizado, que hay que recordar no solamente se dedican a la producción o trasiego de estupefacientes, controlan diferentes ramas delictivas y que se convierten en grupos auténticamente corporativos que controlan a diferentes ramas del crimen. A mí me parece que es una respuesta muy de corto plazo, muy al bote pronto, perdón por la expresión, en el que parece que la instrucción de la presidenta fue a ver qué tenemos y qué proponemos, ¿no? Antes que tomar una decisión mucho más, digamos, analítica, con un mejor diagnóstico y que permita, desde luego, plantear cómo resolver un problema enorme que tiene el estado de Michoacán y que tiene focos rojos en temas como la extorsión, el secuestro, el control territorial, la trata de personas y otros delitos que no necesariamente son los tradicionales del trasiego de la droga, ¿no? Difiere un poco de Saúl. Tenemos una situación de emergencia, esa es la realidad. ¿Y qué nos da estas condiciones de emergencia? El contexto que estamos viviendo. ¿En qué sentidos y en varios niveles? El primer elemento es las presiones de Estados Unidos, que tienen que ver con el sistema agroalimentario de exportación, la industria que importa a Estados Unidos en ese sentido y que tiene muchas inversiones, no solo en Michoacán, sino en varios estados, en Guanajuato, en Jalisco, importantes, muy importantes inversiones. Eso es por un lado. Por el otro, tenemos una condición de movilización, em, eh, digamos que militar poderosa, de gran nivel, de gran alcance, en el Caribe y en el Pacífico. ¿Y qué está provocando eso? Está provocando bloqueos que ya están resultando aparentemente efectivos respecto a la merma en la cantidad y en la dimensión de trasiego de drogas y de personas desde Sudamérica y Centroamérica, incluso provenientes del Pacífico. No quiere decir que se haya extinguido, pero sí quiere decir que el golpe es fulminante. Nos habla de que las condiciones para estos grupos criminales económicamente también han cambiado y tienen un sentido de urgencia en donde el nivel de extorsiones, seguramente, el nivel de secuestros, el nivel de robo de autos, el nivel de cualquier otro tipo de robo se va a incrementar. Luego entonces, la virulencia va a generar, va a irse incrementando y lo iremos viendo poco a poco en diferentes lugares. Pero en Michoacán tenemos otra condición que también es de urgencia. Michoacán está siendo la punta de lanza en el uso de varias tecnologías rudimentarias, algunas artesanales, algunas, otras no, por supuesto que no, que están ya atacando no solo a las personas, por supuesto que eso ya viene desde hace varias décadas, sino también a las instituciones en varios niveles y sentidos. Es decir, las condiciones que se están viviendo en Michoacán y la descomposición política habla de un estado de urgencia. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que
pues que seguramente la presidenta pidió a todos sus colaboradores que le dieran un diagnóstico y que le dieran propuestas efectivas que pudieran impactar positivamente en una acción contundente del Estado. Aquí lo que creo, y con esto cierro, es que entonces tenemos a quienes tenemos que cuestionar son a sus colaboradores, a la Secretaría de Hacienda, a la Economía, a Salud, al IMSS, a todos los que sumaron en estos 12 puntos que se presentaron, porque presentaron sus mejores ideas, no fueron la presidenta poniéndole lápiz a las cosas, presentaron sus mejores ideas precisamente para incidir de manera directa por dos ámbitos, la social y la de seguridad en una situación de emergencia que se está atendiendo. Yo lo que observo es con preocupación que se trata de una estrategia diseñada nuevamente desde el centro de la República y que no involucra, al parecer, al gobierno del estado. Mira, por ejemplo, no hay nada de anticorrupción e impunidad en el programa, al menos en las acciones estratégicas de mayor envergadura anunciadas, no hay nada relevante en términos de anticorrupción e impunidad. Esto es crucial cuando se combate al crimen. Si no reduces los ámbitos y niveles de impunidad, de corrupción, de colusión de las autoridades locales con el crimen organizado, va a ser muy difícil tener una reducción significativa y sostenible en el tiempo. Sin duda alguna, la presencia de los 10,000 elementos que se van a apostar en Michoacán va a tener un efecto sin duda disuasivo, van a tener cierto control territorial, pero si tú no fortaleces a las autoridades locales, va a ser muy complicado que esto tenga sostenibilidad en el tiempo. No hay nada respecto, por ejemplo, profesionalización de la policía local. Solamente el 29% de los policías estatales, por ejemplo, cuentan con el CUP, ¿no? Este control de certificación de los policías, solo 29%. Tienen un estado de fuerza mínimo en los municipios. Se habla de un estándar policial de 1.8 por cada 1,000 habitantes. En Michoacán es apenas de 1. Hay un déficit estructural de al menos, estaríamos hablando casi 3,000 elementos que estarían faltando a nivel municipal, 3,800, y esto implicaría una inversión muy relevante en términos de salarios, prestaciones, equipamiento, entrenamiento, y tampoco tiene nada de esto el modelo que estamos viendo. Tampoco hay nada respecto de una nueva estrategia de reinserción social, y no está hablando solamente de que pongan a trabajar a las personas que recuperan su libertad después de haber estado en prisiones. Se trata de toda una estrategia que debería partir, a mi juicio, desde la prevención del delito hasta cómo lo sancionas y cómo rehabilitas o no a las personas que estuvieron detenidas. ¿Qué tiene que pasar para realmente que el Estado diga, bueno, que el Estado demuestre que está dando resultados? No puede ser tan aprisa esperar resultados. Creo que, como dice Saúl, aquí hay bastantes faltantes. Uno de ellos es precisamente las infancias, pero también el campo en sí mismo. Y hay algo que hay que considerar en esto. No puede fallar este plan, o no debe fallar, porque las personas, y ya lo han dicho de muchas maneras y de muchas formas, están hartas y ya no quieren pagar extorsiones, ya no quieren sentirse inseguros. Y entonces están dispuestos a lo que sea, y es cuando el campo, en todos los movimientos sociales, cobra una importancia muy grande, porque ya perdieron el miedo a decir las cosas por su nombre y a presentarse en ellas. Esto es un foco de ingobernabilidad muy grave, entonces no puede fallar un plan. Lo que queda muy claro es que no tienen un diagnóstico. Que Andrés Manuel López Obrador seguramente no dejó un diagnóstico, todo su equipo no dejó un diagnóstico, y que en lo que existe, además de ser tan cambiante, no es suficiente para atender la emergencia. Pero lo que sí sabemos, Carmen, es que Estados Unidos ha dotado de mucha información sobre lo que está ocurriendo en Michoacán y no está dispuesto a que tampoco no funcione, porque lo ven en cuanto a sus intereses. Están ahí, estamos viendo no solo campo por producción, sino también la metalurgia, por ejemplo, y también el tema del mar. Pero sí funciona en Michoacán. De este nivel es el desafío en estas horas terribles que deben estar cruzando por Palacio Nacional, porque realmente esto puede definir su gobierno. Eh, Estamos viendo que si funciona en Michoacán, puede extenderse esta situación
en todo el país para bien, para retomar y recuperar el país. Sin embargo, en este momento, como se ve, no se ve suficiente.